Saludos, hola, ¿qué tal? Espero estés muy bien. El día de hoy estamos con un video más en el portal de Tosi. Si no me conoces, soy María Elena Olvera. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo aterrizar nuestro proyecto para poderlo materializar. Recordemos que en todas las filosofías siempre va a estar presente estos 4 movimientos, independientemente son nombrados dependiendo la filosofía, que es la parte material, la parte espiritual, la parte emocional y la parte mental. Ya tenemos la emoción para poderlo manifestar, pero el simple hecho de la emoción no podemos hacer nada. Necesita aglutinarse con todos estos más elementos. Vámonos ahora a la parte mental, porque yo ya tengo mi diseño de mi temazcal, posiblemente, pero lo tengo acá. Lo tengo en la mente. ¿Cómo lo materializo para que alguien más me haga caso? Obviamente, albañil posiblemente, o en tu caso posiblemente un arquitecto. Tienes que enseñarle o mostrarle algún diseño para que él lo pueda manifestar. Cuando no hay diseño y es meramente verbal de que yo quiero un temazcal circular con cierta orientación, con ciertos materiales, sí te van a entender o sí los van a entender, pero luego podemos caer en esa parte de perspectiva contra realidad y se puede volver un meme, ¿no? Porque muchas veces tú lo quieres circular y a lo mejor lo quieres en forma de bóveda, pero resulta que a lo mejor el dibujo circular y lo hace en forma de huevito, entonces así como muy ovalado y quedas insatisfecho o quedan insatisfechas muchas. Por otro lado, para evitar ese tipo de situaciones de comunicación, es sugerible hacer un diseño lo más aterrizado que puedas, lo más apegado a esa parte mental, esa parte creativa que tienes, para que sea una realidad de lo que tú estás pensando, plasma, como lo hacen los arquitectos que ya mencionamos, que ellos llevan obviamente un estudio previo, pero si tú haces el dibujo también puede aplicar y ellos te van a captar con mucho más facilidad. Esto lo podemos considerar como un lenguaje pictográfico donde somos entendidos y el arquitecto o el albañil nos va a entender a la perfección. Para esto vamos a hacer el dibujo, acompáñame. Aquí empezamos partiendo de un punto para dar profundidad a lo que conocemos como perspectiva. Evidentemente esto es solamente un bosquejo, no son medidas exactas. Simplemente estoy plasmando mi idea. Aquí estamos viendo el fondo de las piedras, digamos, toda esa parte de la estructura. Quiero que sea como en bovedita, no sé si se vaya a quedar así. En esta parte ya está más iluminada y donde voy a estar iluminando ahorita color negro son las piedras, es donde van a estar en ese tipo de ventana. Aquí sigo dibujando y aquí estamos dibujando los respiraderos, que son parte importante del temazcal, así como la salida de agüita que está a un lado de la puerta para evitar que se estanque el agua, y va a quedar más o menos de esta manera. En esta siguiente parte vamos a diseñar la parte externa del temazcal. La puerta va a ser en forma de arco, lo más alejado que se puede de la chimenea para resguardar el calor, y la chimenea tiene esas dimensiones pequeñas para el ahorro de combustible al momento de calentar el agua. El tubo todavía obviamente va a ser un poquito a lo mejor más largo y no sé si se quede en esa área, en la parte de atrás. Todavía hay que considerar algunos aspectos que ya se explicarán en su momento. El diseño que me gusta es rectangular, pero en la parte de arriba es en forma de bóveda. Esto obviamente va a depender de las habilidades del albañil. En cuanto a la chimenea, pretendo dejar en la parte de arriba algunos orificios para poder calentar el agua, el té para nuestros baños de vapor. Obviamente aquí también es importante destacar que siempre deben de estar presentes los respiraderos. En este caso ahorita los voy a colocar, que es parte fundamental y esos indudablemente no pueden faltar. Aquí voy a también dibujar donde va a estar una ollita de barro
pero obviamente voy a ver las dimensiones. Obviamente todavía no tengo en sí cuánto va a medir, sé que son 2 metros, pero las dimensiones de la chimenea todavía no las tengo. Eso ya nos iremos adaptando en cuanto a la construcción, que es el mismo tamaño de la ventana interna. También voy a dibujar una puerta de acero, esto para ponerla en la chimenea y que resguarde muy bien el calor. Obviamente ahí lleva unas agarraderas que también tenemos que adaptar para poder abrir y cerrar al momento de calentar nuestras abuelas. Y aquí queda el dibujo con una figura más o menos de 1,50, 1,40. Todavía puede tener modificaciones. En esta siguiente parte vamos a dibujar la parte aérea. Vamos a ponerle ahí el tubo donde va el desagüe de alguna manera. Y estoy poniendo ahí una pequeña división para donde van a estar las piedras, un poquito más alto, como por 2 tabiques, ladrillos, para que se eleve y no se caiga el agua, digamos, hacia nosotros. Y ese también va a tener su propio salida de agua, lo estoy poniendo también como tipo de drenaje. Es tabique y sí, más o menos altito, como de 2 tabiques aproximadamente, y donde van a estar las abuelas. Esa es la ventana donde van a estar las abuelas, y en esta parte es donde se coloca la leña, de alguna manera, el fuego, la leña, y en la siguiente parte las abuelas, que ya verán más adelante cómo funciona. Para eso también es importante conocer un poco de los códices y observarlo. Por ejemplo, aquí también tiene sus respiradores, este códice Tudela. Y esta imagen también, si el personaje se levantara, la estructura es muy pequeña y casi la mayoría de los temazcales tradicionales son bastante pequeños. Aquí, por ejemplo, en este códice es florentino, también tiene el diseño de respiraderos, al igual que este manglovechiano, también tiene sus 2 respiraderos, casi la mayoría, y esto si separan los personajes, también de igual manera estarían muy pequeños las construcciones. Y bueno, este es una mochtli, conocido como códice Borgia. Esta lámina la puedes encontrar con el título de Castigo con agua y fuego en el temazcal. Y obviamente aquí también podemos observar, independientemente de los personajes, que tendría que ser un tema de estudio, arriba, en la parte de arriba está digamos, saliendo vapor, y así como en la parte lateral. En esta parte está un personaje o una figura de un escorpión o un alacrán, que también puede ser una alegoría de transformación y transmutación dentro del temazcal, pero tendríamos que profundizar en ese tema. Más adelante posiblemente hablemos de esto. En este siguiente Amochtli, que lo puedes conocer como códice nutal, pues es un poco más complejo de interpretar, pero sin embargo aquí podemos ver un temazcal con su entrada, obviamente donde está el triángulo, están las piedras, está el fuego, pero también están los posiblemente respiraderos, porque ahí está saliendo vapor. Aquí es posiblemente más ceremonial, ya que está 10 Hecat y 8 o 9 Olin. Está hablando como de ciertos eventos que estaban sucediendo de estos personajes que están ahí, que están arriba de estos 2 cerros. Es posiblemente un temazcal ceremonial. Posiblemente era para llegar a algún punto medio, un acuerdo entre 2 culturas o 2 organizaciones que tendríamos que ver, ¿no? Porque ahí hay varios símbolos de del calendario mexica en la parte de abajo, pero bueno, eso ya más adelante lo abordaremos. Por lo pronto estamos viendo los respiraderos, y que a pesar de que son lenguajes pictográficos o glifos difíciles de interpretar ante los ojos actuales, nos están hablando ahí de eventos que estaban sucediendo en ese entonces, pero nosotros estamos solamente tomando la parte de cómo era un temazcal y obviamente en este caso los respiraderos. También es importante destacar que siempre que queremos edificar un temazcal, siempre buscamos la mejor orientación, el mejor lugar, la mejor entrada de energía de alguna manera, ¿no? Este es un ejemplo de un temazcal que está hecho bajo la influencia de una arquitectura geomántica. La palabra geomántica proviene del geomantía, del griego, y que quiere decir adivinación de la tierra.
Sus orígenes posiblemente sean árabes o persas, eso tendríamos que estudiarlo más a fondo, pero es el estudio de la tierra, de las líneas, de los puntos, de los trazos que tiene la tierra. Existen como varias corrientes, por ejemplo, interpretación del suelo, de las ondulaciones de la tierra, así como lecturas adivinatorias. Este temazcal está hecho bajo una carta astrológica que viene siendo como geomancia astrológica, se le generó su carta natal al momento de la construcción, sería como arquitectura astronómica o arquitectura astrológica, en donde tiene todos estos elementos de las 12 casas. Evidentemente es muy diferente el diagrama a la arquitectura convencional o a la carta astral convencional. Se interpreta igual posiblemente de la misma manera, pero sí tendríamos que asistir a ver a este ingeniero arquitecto y sanador Gerardo Pantoja para que nos despeje mucho de estas dudas y nos amplíe este conocimiento cuando tú quieras orientar tu temazcal. Siempre hay que hacer un estudio previo para poder edificarlo. Su diagrama, obviamente, como mencioné, es muy diferente, pero ha dado a este temazcal bastante armonía. Al ser hecho bajo un estudio arquitectónico, obviamente es muy armonioso y simétrico, que es lo que le da la geometría de alguna manera. Y bueno, este es uno de los temazcales que también ha sido estudiado para el momento de manifestarse. Tendremos que visitarlo, así como para saber cómo quedó ya todo guapetón, ya todo embellecido, ¿no? De alguna manera, por lo que sabemos, es muy activo ese temazcal. Por otro lado, esta imagen es de un temazcal al cual asesoré. Este es un prototipo, obviamente la imagen no es la original, ya no la tengo, pero sí tengo las otras dos siguientes. Este fue rastreado de igual manera con péndulo, con varillas de Sauri. También se le realizó la ofrenda para poderse edificar, y en esta parte presento lo que viene siendo la entrada del temazcal, sus respectivos respiraderos, obviamente también la parte central, que es donde está el ducto o de alguna manera el drenaje para que pueda salir esa agua y evitar que se estanque. Eso es muy importante también porque luego se les llega a pasar, es una parte muy básica. También de igual manera está en la siguiente imagen. Por ejemplo, está la geometría universal, en donde está en la parte central el chicle, y de ese mismo tamaño pues sale lo que es la flor de la vida, multiplicándose muchas veces. Asimismo está en el triángulo, está el cuadrado, o el rectángulo, más bien rectángulo, los triángulos, la parte de circunferencia, su entrada por supuesto, y cada punto que ves ahí, A, B, C y demás, nos está hablando de las incrustaciones que se hicieron de cuarzo, esto para generar lo que muchos conocemos, ¿no? Como la estrella de David o el famoso Merkaba, dentro de esta imagen, para generar una mayor frecuencia dentro del temazcal y focalizar muy bien esa energía. Y bueno, todos estos diseños se le fueron entregados al arquitecto José, al arquitecto Pepe, que en la descripción, si la consigo, ahí estará la descripción del arquitecto, por si quieres hacer un tipo de temazcal circular con estas dimensiones y con este trabajo. Evidentemente el temazcal también se le realizó una carta natal, pero esta es obviamente Siria, Mari Carmen Noriega lo realizó en base a las cartas natales que conocemos nosotros, muy convencional. Y sin embargo sí se buscó un numeral para fecha de lanzamiento, así como el horario, el mejor horario para poder trabajar. De igual manera funciona muy bien, es un temazcal que ha trabajado bastante bien, y este está en Celaya. Y bueno, este temazcal Casiopea se encuentra en Guanajuato, en Celaya. La mayoría de las personas que han aprendido temazcal se les daba la información, posiblemente han aplicado el diagnóstico con péndulo, posiblemente no. No todos realizaron cartas astrales porque no todos tenían la posibilidad o el conocimiento. Sin embargo, independientemente de todo esto, ha sido aplicado esta técnica de ubicación con péndulo, por ejemplo, en Veracruz, Jalapa y en algunos otros estados.
Y el dibujo obviamente nos da más perspectiva, nos aterriza mucho más la idea. Espero que este mismo dibujo se plasme y que vamos a estar al pendiente, ¿no? Cómo va a quedar este nuevo proyecto. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Espero estén muy bien todos, todas ustedes. Y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, que estén muy bien. Saluditos, bye.